inicia este 17 de abril. Quedan muy pocos lugares disponibles. Si estás listo para dar el siguiente paso en tu práctica clínica, este es el momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que tenemos el día de hoy, el último de los webinars en preparación hacia este diplomado en neuromodulación que estamos ofertando en NeuroRehab. NeuroRehab somos una plataforma educativa en el área de salud mental y bueno, este diplomado de neuromodulación la verdad es que bastante completo. El día de hoy también recién está llegando este dispositivo MaxTeam a México, entonces es un programa que está bastante completo porque ustedes, si están recién aprendiendo en el área de neuromodulación, van a tener el contacto oficial con, no solo con las marcas que distribuyen los equipos en toda Latinoamérica, sino también de la mano de los expertos que están en el área. Y bueno, el día de hoy contamos con uno de los representantes, de los líderes de opinión de esta área, que es el doctor Luis Fernando Díaz López, nada más y nada menos que el presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación actualmente. Y tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Que es la aplicación de la estimulación magnética transcraneal, una de las herramientas, de las varias herramientas de neuromodulación que podrán aprender en este programa, que usa pulsos magnéticos de manera controlada y con una intensidad, una frecuencia, un ritmo, digámoslo así, muy controlado, para que pueda llegar a la corteza cerebral y de esta forma restablecer ciertos circuitos, ¿no? En el caso de la aplicación en trastornos adictivos, que es el tema que tocaremos hoy, y que es solo uno de los pocos temas que incluye todo este diplomado de neuromodulación que abarca 300 horas de duración. Ahí vemos muchísimos temas más. Pero bueno, esta parte de adicciones, pues hoy veremos justamente con el doctor Luis Fernando Díaz, de ser médico cirujano de la UNAM, es psiquiatra que tiene certificaciones en patología dual por la Universidad La Salle en el tratamiento de adicciones. Y bueno, como les comentaba, también es el presidente de la Sociedad Mexicana y, muy importante mencionar, es el tutor general de este programa, ¿no? Hoy, como les mencionábamos, este dispositivo MaxTeam entra al mercado en México, en otras partes de Latinoamérica ya está, y es uno de los más relevantes a nivel mundial, y justamente pues ellos estarán participando como patrocinadores en el programa, y el día de hoy tenemos una dinámica muy interesante porque gracias a la participación de MaxTeam en este programa, tenemos una dinámica para todos los que nos acompañen, que podrán participar por una beca completa para poder ingresar a este programa. Entonces, estén muy atentos. Los que estén presentes acá pues, son candidatos para poder participar para esta beca. Agradecemos a MaxTeam y bueno, sin más preámbulos, doctor Díaz, ¿cómo se encuentra esta noche? Creo que estás en silencio, Doc. Creo que ahí estás. Ahí te bajito, ahí está. Listo. Va, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Alan. Bienvenidos a todos. También a MaxTeam, que ya los tenemos por acá. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos protocolos nuevos que nos ayudan a potenciar los tratamientos que tenemos respecto a trastorno de consumo de sustancias. Y entonces, ¿me pueden apoyar con la presentación? Oh, yo la tengo acá de todas maneras. La va a presentar. Ah, va, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces sabemos que tenemos en realidad muy pocas aprobaciones por FDA o algunas entidades regulatorias relacionadas a tratamientos farmacológicos o incluyendo terapéuticos para trastornos de consumo de sustancias. Y lo que pasa con algunas sustancias es que van muy aceleradas.
No tenemos aprobación de ningún medicamento para anfetaminas o para cocaína, pero ya tenemos aprobación por el CIE-11 de trastorno adictivo por videojuegos. Entonces decimos, oye, pues la cocaína existe ya desde Freud, hemos tenido 100 años y no hemos encontrado como algo efectivo al 100% o una aprobación generalizada. Ahora el tema de videojuegos o el tema de pornografía o el tema de muchas otras adicciones comportamentales que son muy nuevas, tenemos muy poco tiempo. Vamos a encontrar alguna otra herramienta que sirva. Es muy complicado porque estas sustancias y estas adicciones comportamentales son muy potentes. La ludopatía es muy parecida a la potencia que genera la liberación de cocaína y no tenemos por ahora un tratamiento establecido. Algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual o dialéctica conductual ayudan, pero no tenemos como una herramienta específica. En este escenario es que entran técnicas de neuromodulación, siempre apoyando al tratamiento de base, terapéutico, farmacológico, de grupo y demás. Entonces vamos a iniciar con esto. Si hay alguna pregunta me pueden ir escribiendo en el chat para ir resolviéndola poco a poco y de todas maneras al final tendremos como más preguntas y me pueden encontrar @Luis Díaz Psiquiatra en todas las redes sociales. Ahí subo material de salud mental, de otros temas de adicciones y más temas interesantes respecto a la difusión científica. Para iniciar, pues tenemos que definir qué es un trastorno por consumo de sustancias. Y ya lo tenemos en el DSM-5, el texto revisado, en el CIE-11, y se caracteriza por el deseo, la tolerancia y la preocupación por la sustancia y el consumo continuo a pesar de las consecuencias nocivas. No solamente es de repente, ok, tomé unos tragos y pasó algo, o de repente el fin de semana consumí una vez marihuana, sino tiene que ver con un secuestro de este circuito de recompensa que no permite que tengamos las actividades esenciales. Si alguno de nosotros tuviera este problema relacionado al consumo de sustancias, y el día de hoy tenía planeado dar la presentación, estar aquí con nosotros o inscribirse al diplomado o quizá participar en la beca, pero el día de hoy un amigo le dijo, oye, ¿y por qué no hacemos una reunión, algo tranquilo? Y se sale de control, esa planeación que ya teníamos no se puede llevar a cabo. No hacemos la presentación o no llego a la plática o ya se me olvida y no tengo esa prioridad para llegar a esas metas. Y eso respecto a cualquier situación, trabajo, pareja, familia, ejercicio, hobbies, pasatiempos, lo que sea. Esa sustancia o esa conducta es tan potente que limita la funcionalidad respecto a cualquier otra actividad. Y es tan difícil de quitar porque esas mismas sustancias o comportamientos no es como tomar agua de Jamaica, que decimos, oye, no hay adicción al agua de Jamaica, no tiene un efecto tan potente, sino que estas conductas o estas sustancias generan una recompensa muy grande. Lo más parecido que tenemos sería el sexo, que libera una cantidad grande de dopamina y eso es algo como bastante sencillo. Tenemos todavía sustancias o comportamientos mucho más potentes que generarían una liberación mayor de dopamina que lo que ocasionaría un orgasmo. Y estas áreas que se afectan tienen que ver con funciones cognitivas esenciales como el aprendizaje, la supervivencia o el placer, con las cuales no tendríamos supervivencia o no seguiría la raza humana. ¿La que sigue? Y este es un esquema de la doctora Nora Volkow y el doctor George Koop, que habla acerca de esas áreas que están afectadas. Se los pongo porque dependiendo de las áreas que están afectadas vamos a entender qué es lo que nos hace falta. En este caso tenemos áreas en verde que tienen que ver con la inhibición, la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal y también las áreas que anticipan respecto a una conducta que ya hemos tenido. Entonces ahorita tenemos deseo de hacer muchas cosas, de dormir, de ya descansar o de comer algo o de ir al baño. Pero muchas de esas conductas se inhiben porque nuestro cerebro dice, ok, lo más importante, esperemos por el momento, es quizás sí estar en el TikTok o quizás sí hacer algunas otras cosas, esperemos que no estén manejando ni nada, pero quiero que mi atención esté enfocada en este webinar, en esta plática.
Entonces todo lo demás, aunque sea importante, se inhibe y toda mi atención y la inhibición del resto de conductas se realiza para llegar a esa meta. Otra de las áreas que también están implicadas aquí tiene que ver con la corteza orbitofrontal y las conexiones que tiene directamente con el hipocampo y otras áreas del cerebro, que es una vía que recuerda algún comportamiento agradable. Y eso respecto al consumo de sustancias es algo que conocemos como craving o el deseo irrefrenable de volver a consumir una sustancia. Yo estoy totalmente enfocado, ya fui a rezar, o más bien ya fui a jurar a la basílica y prometí no beber alcohol 6 meses. Pero de repente unos amigos me invitan o me mandan mensaje o ya es jueves o me siento un poco estresado y es porque ciertas áreas del cerebro recuerdan la recompensa que genera el alcohol o la sustancia agradable y viene una vía de conexión donde se liberan neurotransmisores y donde el cerebro dice, ok, recuerda ese evento positivo y qué tan magnífico, qué tan agradable fue. Trata de repetirlo porque se parece mucho a conductas que tenemos de comida, de supervivencia, de sexo. Es bastante agradable, son las mismas áreas. Esta área está hipersensible, entonces tendríamos que tener alguien que mejore el funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral. La anterior, por favor, que tendría que ver con la inhibición del comportamiento y la otra parte es regular también la hipersensibilidad o la hiperexcitabilidad de esas áreas orbitofrontales que estaría afectado en el craving. No tenemos hasta ahora ningún medicamento que lo haya logrado. La segunda son áreas altamente dopaminérgicas, las áreas que están en azul, sobre todo el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que esas áreas al principio que consumimos alguna sustancia, por ejemplo, el tabaco actúa de manera directa en el núcleo accumbens, liberando cantidad muy grande de dopamina y la mayoría de los estimulantes actúan en áreas dopaminérgicas, liberando neurotransmisor que genera placer. Hay algunas otras sustancias que funcionan de manera indirecta, por ejemplo, el alcohol sería como un regulador o un inhibidor de las neuronas que inhiben las neuronas dopaminérgicas. Entonces, una neurona dopaminérgica está controlada por dos controles, el control inhibitorio y el control excitatorio. Normalmente están en equilibrio. Y la inhibición es algo importante para poder regular la cantidad de neurotransmisor que se libera. Pero si nosotros quitamos al inhibidor, al policía que está vigilando que no se libere neurotransmisor, la otra neurona que lo está excitando hace que se libere una gran cantidad de dopamina. Este es el mecanismo de liberación de dopamina conocido como inhibición. Y de esa manera es que, oye, pero el alcohol no es inhibitorio, sí, pero al inhibir la neurona que inhibe la liberación de dopamina, sabemos, se nos han platicado lo que pasa si empezamos a consumir alcohol. Estamos eufóricos, más divertidos, empezamos a comportarnos de una manera más impulsiva o atrevida, normalmente lo que no haríamos en condiciones sin alcohol. Entonces, conforme pasa el tiempo, estas áreas se desensibilizan y lo que pasa es que la liberación de dopamina es mucho menor. Imaginemos que empezamos por algún motivo a consumir cocaína, el día de hoy consumimos y estamos 3 o 4 horas demasiado activos. Pero conforme esto se va cronificando, esas áreas del cerebro empiezan a disfuncionar o hay una retroalimentación negativa en donde crea una adaptación. Esa adaptación es por seguridad. Si el cerebro cada vez que probara cocaína o algún estimulante liberara la mayor cantidad de neurotransmisor, sería tóxico y eso es dañino. Entonces el cerebro se protege recordando, oye, me acuerdo que en alguna ocasión hubo un consumo y liberamos 300% de dopamina. No podemos estar trabajando de esa manera, es algo extenuante. Tienes que quitar los receptores o tienes que disminuir la cantidad de dopamina que liberas en el día. Esto sucede con el consumo crónico, el cerebro se adapta y libera menor cantidad de dopamina. Por eso es que los pacientes que consumen anfetaminas o cocaína, cuando lo dejan, tienen síntomas que nos indican que tienen menos dopamina. Anedonia o falta de placer, bajo deseo sexual, mucho apetito, irritabilidad.
pero sobre todo mucho cansancio y síntomas parecidos a la depresión. ¿Qué necesitaríamos de otro medicamento que fuera altamente dopaminérgico? Por eso es que el bupropión ha sido efectivo para tratamiento de nicotina, porque es el único medicamento antidepresivo que libera mayor cantidad de dopamina, pero no ha sido tan efectivo para otras sustancias que son más potentes. El cigarro sería potencia 2.5, cocaína 3.5, anfetaminas a partir de 10. En este caso, qué bueno que tenemos bupropión porque es efectivo para consumo de tabaco, pero para otras sustancias o conductas más potentes no lo es tanto. ¿Qué requerimos? Un tratamiento o un medicamento que sea dopaminérgico, que mejore la liberación de dopamina en estas áreas que les mencioné. Núcleo accumbens, área tegmental ventral. Y la última parte serían las áreas en rojo o naranja o rosa, dependiendo de cómo esté su pantalla. Yo lo veo medio rojo, que tienen que ver con la amígdala. La amígdala es un centro de las emociones, de la validez emocional. Lo que hace es pintar un recuerdo respecto a si eso estuvo bien o estuvo mal, estuvo agradable o no. Si es un recuerdo agradable o si es un recuerdo que fue como un poco negativo. Y cuando estamos en abstinencia, pues recuerden, la mayoría de las veces pues fue algo negativo. Tenemos dolor de cabeza, deshidratación, náusea, pero sobre todo lo que pasa a nivel central con la regulación de neurotransmisores es que podemos tener ansiedad o intranquilidad e irritabilidad. Esa área de la amígdala está hipersensible en personas que tienen abstinencia o que han tenido consumo crónico. Por eso es que en aquellos que han tenido periodos de abstinencia por consumo mantenido de alcohol o de alguna otra sustancia, van a tener una abstinencia más fuerte. El nombre que se da a esta abstinencia hipersensible o aumentada, hiperactivada, se llama hipercatifelia. Lo que tendríamos que tener es algún medicamento que regule la hiperactividad de la amígdala para no tener momentos de abstinencia. Ningún tratamiento, ningún medicamento actualmente, ni siquiera en plan, está como cercano a decir, ok, vamos a regular el craving, vamos a dar un medicamento que regule el craving. No hay planes y es muy difícil ser tan específico en esas áreas. Se utilizan algunos medicamentos que ha habido resultados, pero no hay algo específicamente aprobado. ¿La que sigue? Entonces, como vemos, tenemos un gran campo en donde podemos entrar, podemos intervenir, y esto lo vemos en los tratamientos que tenemos actualmente. Hasta el 50% de los pacientes que inician una desintoxicación reinician el consumo en 3 meses y hasta el 90% en menos de 4 años. Ya lo sabemos, los pacientes van a volver a consumir a pesar del tratamiento, pero ya también sabemos qué síntomas son los que provocan este reinicio del consumo. Y esos síntomas son el abandono del tratamiento y síntomas como ansiedad, depresión y craving. Ya tenemos qué es lo que requerimos. Podemos dar un tratamiento efectivo para esto, ojalá, y por eso es que hablando de las áreas que podemos intervenir, la neuromodulación es algo específico que podemos agregar a nuestro arsenal para poder intervenir en esas áreas que están afectadas, que ojalá y tuviéramos varios medicamentos, porque en otro ejemplo, en depresión tenemos una cantidad gigantesca de medicamentos aprobados. En la cama hay aproximadamente como 12 antidepresivos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero a pesar de eso, hasta el 10% de los pacientes pueden tener depresión resistente y de todas maneras se recomiendan terapias como estimulación magnética. En este caso, pues no tenemos ningún medicamento y vemos que los resultados son poco efectivos. ¿La que sigue? Hablando de algunos protocolos que se han probado en pacientes con consumo de alcohol, tenemos los básicos, que son los mismos que se utilizan para depresión o depresión resistente, que es de 10 Hz. Será el mismo protocolo, 3,000 pulsos y se dan 20 sesiones. Esos protocolos, como anteriormente se utilizaba en pacientes que solo tuvieran problemas de consumo de alcohol, nunca se determinó si tenían alguna otra comorbilidad y los resultados en el 50% de los estudios no son satisfactorios.
Lo que han hecho algún otro grupo es identificar las comorbilidades, es decir, va a ser muy raro que alguien tenga solo problemas con consumo de alcohol. Mínimo tiene alcohol y tabaco, pero la realidad es que puede tener alcohol, TDA y depresión en un esquema prácticamente normal, si no es que se añade un trastorno de personalidad o un trastorno de control de impulsos o al mismo tiempo tiene alguna otra, un problema comportamental o adicción comportamental. Entonces, esos mismos protocolos que se utilizaron desde 2008 se han utilizado para consumo de alcohol, tienen resultados a veces positivos, a veces no tanto. Lo principal es que identifiquemos que ese paciente también tenga depresión. Si el paciente tiene depresión y consumo de alcohol, el protocolo tradicional de 10 Hz en corteza prefrontal dorsolateral izquierda va a funcionar. La anterior, por favor. Y la anterior, pero tenemos protocolos que están siendo más efectivos en pacientes con consumo de alcohol. Y solo les presento este de Hanlon 2017, que dan 2 sesiones con un protocolo que se llama Theta Burst continuo en FP1, que sería corteza prefrontal dorsolateral izquierda, 50 Hz, 3.600 pulsos con bobina tipo 8. En este caso no reportaron cambios porque solamente se dieron 2 sesiones. Pero en esa misma tesitura vemos a Macaulay en 2023, que da 10 sesiones, 5 por semana, y en cada sesión da 6 trenes de este Theta Burst continuo. La diferencia de los protocolos tradicionales es que es a 10 Hz, que serían protocolos normales de depresión, protocolos tradicionales, y estos son protocolos acelerados. En este caso, se vieron 50 pacientes en corteza prefrontal medial, 3.600 pulsos con bobina tipo 8, y vemos que hubo reducción del craving y se mantuvo al menos por un mes. ¿La que sigue? Y aquí es donde vemos los resultados. Bueno, este es el artículo, es muy reciente, 2022, la que sigue. Y vemos 2 de los desenlaces que nos interesan. Uno de ellos es qué tanto los pacientes mantienen el tratamiento, es decir, recuerden, uno de los principales problemas de un paciente que vuelve al consumo es porque deja el tratamiento. Uno de los desenlaces más importantes es qué tanto el paciente continúa y el otro, el tratamiento, y el otro es qué tanto mantiene sobriedad. Del lado izquierdo podemos ver que aquellos pacientes que se les aplicó la estimulación real tienen un OR 2.8 y 2.7 al segundo y al tercer mes de seguimiento. Significa que 2.8 o 2.7 veces hubo más probabilidades que se mantuvieran en tratamiento si se les aplicaba la estimulación. Y en cuanto a sobriedad, igual los resultados son excelentes. En aquellos que se les aplicó la estimulación real, hay una mejoría en el segundo mes 1.6 y en el tercer mes 3.09. Es decir, hay 3 veces más probabilidades de que esos pacientes se mantengan en sobriedad si se les aplica estimulación magnética en el protocolo que les conté. Todos los pacientes por comité de bioética y por supuesto por algo que sería lo normal, mantienen el gold estándar, es decir, todos tienen psicoterapia y medicamentos. No es que se los hayan quitado o que solamente sea el efecto de la terapia de estimulación magnética. La que siguen. Y tenemos una imagen con resonancia magnética que nos indica qué cambios está habiendo. En este esquema lo que vemos son cerebros y ese cerebro se puede mantener de 3 colores, rojo, azul o blanco. Y lo que hacen con pacientes que tienen problemas con consumo de alcohol es que le ponen imágenes de consumo de alcohol. Lo ideal y lo normal, si es que ahorita yo les pusiera una copa, esperemos, o un poco de cocaína, es que no hubiera cambios en su cerebro. Esperemos, porque si hay cambios, habría algún daño. Ya tenemos sed de la mala, pero es miércoles, entonces espérense aunque sea el jueves. Pero lo ideal, si es que no tenemos un trastorno, o lo normal es que no haya cambios. Bueno, veo una imagen, pero no tiene un impacto en mí. Lo que estamos esperando en aquellos pacientes que consuman sustancias es que al presentarles una imagen, esta se coloree de rojo.
El rojo significa que hay mayor actividad y de manera simplista sería que ese recuerdo activa el craving. Es decir, si tengo problemas de consumo de alcohol o estoy a dieta, imagínense, estamos a dieta y alguien trae unas hamburguesas o empiezo a oler la pizza y se me antoja demasiado porque estoy a dieta. En ese ejemplo, el paciente ha estado en abstinencia, se le ponen imágenes y el cerebro se empieza a encender. Aquellos pacientes que se les aplicó la estimulación real, que es la parte de arriba, al principio, al primer mes de la estimulación, vemos que la mayoría, después de presentarles imágenes, está en blanco y en azul. Es algo muy bueno porque significa que su cerebro no solamente no respondió al estímulo, sino que disminuyó la actividad. Pero lo interesante con la estimulación es que a los 2 meses y a los 3 meses se mantiene neutral o azul. Es algo genial porque no solamente es que el paciente le echara ganas, sino que cada vez que ve un estímulo o esperemos haya un estímulo cercano relacionado al consumo, su cerebro no le está indicando que consuma de una manera irrefrenable. Y la diferencia sería con la parte de abajo, que es la estimulación simulada, que el primer mes se mantiene bien, quizá por los tratamientos que están teniendo, probablemente la terapia y el medicamento está actuando, pero al segundo y al tercer mes que vemos que vuelva a estar rojo. Ese rojo significa que el deseo, y es algo que le tenemos que preguntar a los pacientes, ¿qué tanto se te antoja el consumo? Y eso sería la diferencia entre un tratamiento profesional, que el paciente puede hablar la verdad, oye, es que se me antoja, claro que quisiera beber, quisiera relajarme, quisiera consumir cocaína o pornografía, pero es algo que tenemos que medir para poder trabajarlo en lugar de solamente fingir, ok, no tengo ningún recuerdo, no recuerdo a mi ex, yo ya lo superé. Bueno, pues tienes una semana, no creo que sea tan fácil olvidar. Es exactamente igual con el consumo. ¿La que sigue? Y en este otro artículo de Pádula 2024, lo más interesante es que obtuvo a pacientes con consumo de alcohol que eran veteranos de guerra, es decir, muchos de ellos con estrés postraumático, lo que hace más complicado. Decimos, oye, el consumo de alcohol es grave, ahora imagínense consumo de alcohol en veteranos, que son personas probablemente de más de 50 años o 40 o 60, pero aparte que algunos de ellos pues tienen estrés postraumático. En este caso se les dio 7 a 10 días, 2 a 3 sesiones por día de Theta Burst intermitente, 50 Hz en corteza prefrontal lateral izquierda. Recuerden, esa corteza en el anterior protocolo y en este tiene que ver con regular la inhibición. Y la que sigue, la anterior, la que sigue. Este es de 2024 y en esta imagen vemos que se les da las sesiones y aquí vemos los pacientes que vuelven a consumir. Entonces, de los primeros meses vemos que la diferencia es significativa. Es decir, en aquellos pacientes que se les aplicó la estimulación real, que es la línea punteada, 20 sesiones en corteza prefrontal lateral izquierda, Theta Burst intermitente, en el primer mes mejoró 6.7 y en el segundo y el tercer mes 12. Este OR, Odds Radio, significa que en el primer mes había 6 veces más posibilidades, 600% más de probabilidades de que el paciente se mantuviera en abstinencia, y entre el segundo y el tercer mes 12 veces, o sea, 1200%. Esto es algo muy positivo, increíble, una respuesta gigantesca. Vemos que ya para el cuarto mes parecería que pierde mucho la potencia respecto al comparativo, que sería la estimulación simulada, pero de todas maneras al cuarto, quinto, sexto mes se mantiene en 2, que sería 2 veces más probabilidades. Quizá en estos protocolos acelerados, en este caso Theta Burst intermitente, puede ser a los 3 meses aplicar de un nuevo protocolo. No es una regla, sino hay que estar viendo al paciente, cómo te está sintiendo. Y ahí viene la pendiente, si el paciente siente ansiedad, lógicamente tiene varias herramientas, la parte farmacológica, la parte terapéutica y la parte de estimulación, pero vemos que los resultados de estos nuevos protocolos, que son protocolos acelerados, están teniendo resultados significativos. Y también les traigo tratamientos de pacientes que consumen anfetaminas. Como les decía, los primeros protocolos tratan de identificar primero si es
seguro aplicar estimulación magnética. Oye, en algunos casos era, ¿cómo le vamos a dar un tratamiento a ese paciente si sigue consumiendo? Hay que ver primero si no le hace más daño. Y en este caso, los primeros protocolos de anterior, por favor, que se utilizaron fue de 1 Hz, después 10 Hz y después Theta Burst intermitente. Y lo que vemos, lo que vamos a presentar es que Theta Burst intermitente son los resultados que más significativos están dando. 1 Hz es inhibitorio, entonces prácticamente no hubo respuesta. 10 Hz empieza a haber alguna respuesta, pero esos protocolos acelerados que son muy potentes son los que mayor respuesta están teniendo. Y vemos la historia que inició en 2017 y ahora vamos 2024 y siguen siendo estos protocolos acelerados los que más están teniendo resultados, en este caso en consumo de anfetaminas. ¿La que sigue? Y es este estudio de Chen en el 2020. ¿La que sigue? En este caso tenemos 4 grupos. En el primero, que está en rojo, tenemos un grupo que se le aplicó Theta Burst intermitente. En amarillo, el segundo grupo, que es Theta Burst continuo. En verde se aplicaron los dos, Theta Burst intermitente y continuo. Y en azul es el grupo simulado, no se le aplicó estimulación magnética. Y vemos que en la primera gráfica del lado izquierdo tenemos a pacientes que tienen altos niveles de craving, deseo por consumir anfetaminas arriba de 40 y hasta 60, es que sí estaban muy ansiosos por consumir. Y todos los pacientes que se les aplicó la estimulación, vemos que hay resultados significativos, bajaron aproximadamente a 25 y en el verde, que son los dos protocolos sumados, bajó inclusive a 15. Lo interesante no solamente es la mejoría, sino la rapidez. Vemos desde media semana, que sería la week medio, desde media semana hay resultados muy rápidos. Y eso es algo importante en consumo de sustancias porque lógicamente los familiares y el paciente también ya se sienten desesperados. Y muchos de ellos vienen al psiquiatra como última oportunidad antes del internamiento o antes de otro internamiento. Vamos a tratar de trabajar de la manera más rápida. Y el segundo es calificaciones de la escala de Hamilton. También muchos pacientes, como les decía, tienen síntomas depresivos. En promedio tenían de puntaje aproximadamente 6 u 8 o inclusive hasta 9, casi 10. Y vemos que aquellos que se les aplicó cualquiera de las estimulaciones, grupo 1, 2 o 3, mejoraron. Aquellos que no se les aplicó nada, inclusive empeoró su depresión, que sería la línea azul. ¿La que sigue? Y otros desenlaces, lo que estamos viendo es que también muchas de las áreas que mejoran el funcionamiento global tienen que ver con el funcionamiento del sueño. Lógicamente, si quitamos un estimulante como anfetaminas o reduce el consumo, el paciente va a poder dormir mejor. En este caso vemos los resultados exactamente igual. Grupo 3 en verde mejora mucho la calidad del sueño y la escala o el cuestionario de abstinencia para anfetaminas, también el que más tuvo mejoría fue en el protocolo que se sumaron las dos intervenciones. Y en los esquemas simulados vemos que prácticamente se mantiene igual. ¿La que sigue? Por último, los tutores definieron como mejoría o paciente que respondía al craving aquellos que tuvieron 60% de reducción respecto a la escala. Imaginemos que yo tengo puntaje de 100 de craving. Si reduje 60% a 40, se le conoce como un paciente respondedor o se le denominó así para poder publicarlo. Esto no existe como tal una medida, sino fue determinado por los autores. Y vemos que aquellos que se les aplicó el tratamiento simulado, 10% lo lograron. ¿Por qué? Pues porque tienen el tratamiento farmacológico y terapéutico. El grupo 2 y grupo 3 que se les aplicó solamente una de las intervenciones, el 55% mejoró el craving, 60%, que es algo bastante bueno. Más del 50% de tus pacientes que mejoren el craving es algo muy significativo. Si esto lo viéramos en un medicamento, la anterior ya fuera aprobado por FDA. Y en el grupo 3, 73% de los pacientes lo lograron, que es algo increíble para una intervención de neuromodulación. ¿La que sigue?
Hablando de otras cosas que les decía que es importante, tenemos algunas conductas que están siendo muy potentes. Videojuegos, adicción al sexo, ahora hablando de pornografía que tenemos acceso 24/7, esperamos que nadie tenga ahí varias ventanas abiertas y que esté al mismo tiempo ocupando atención en otras cosas o incluyendo también las compras. Las compras también son muy adictivas, después de pandemia ha crecido mucho, adicción a la comida y adicción a las apuestas. Tenemos que también entrevistar a nuestros pacientes que consumen sustancias porque en un cerebro vulnerable e impulsivo es muy probable que tenga algunas de estas conductas. No hay que esperar a que ya esté endeudado o que, oye, pues es que nada más apuesta 2,000 pesos a la semana, no pasa nada. Hay que prevenir esa conducta, no solamente esperar hasta que suceda, sino si lo identificamos, podemos prevenir que genere más problemas. ¿La que sigue? Y tenemos evidencia, o más bien artículos publicados de investigación de TMS, estimulación magnética, y TDCS, estimulación de corriente directa, para apuestas, hay de los dos, para comida solamente hay reportes de caso, pero sí hay de estimulación de corriente directa, porque adicción a la comida y atracón se parecen mucho. Adicción a los videojuegos, también hay reportes de caso y estudios con TDCS. Para compras no hay nada y para sexo solamente reportes de caso con TMS. ¿La que sigue? Y solo les traigo algunos protocolos que tienen que ver con hipersexualidad, pacientes que tienen altos niveles de sexualidad, la que sigue, o lo que se conoce como el impulso sexual excesivo, que así viene en el CIE-10. Hay pocos tratamientos. Podemos dar algunos antidepresivos, se pueden utilizar algunos otros esquemas farmacológicos, terapéuticos, terapia de grupo, adictos al sexo, pero realmente la respuesta no es significativa. Y en este caso, esta publicación del 2016 solamente reporta a un usuario, 29 años, que tuvo 109 en el inventario de deseo sexual, que en este caso este inventario tiene 14 ítems y no se puede tener 110. Es decir, este paciente tenía lo máximo que se puede tener en esta escala. Y tuvo 40 también en escala de compulsividad sexual, esta escala de 10 ítems. Se le aplicó un Hertz de estimulación magnética al 80% del umbral motor en reposo de la corteza motora suplementaria, parte medial. Que esa área también tiene algunas conexiones o está muy cercana de el área cingulada anterior, que tiene que ver con comportamiento compulsivo, muy relacionada al TOC. Y se dio 1,120 pulsos por sesión, 22 sesiones en 4 semanas consecutivas. Lo interesante es que hubo 90% en la reducción de las escalas después de 4 semanas de tratamiento. Es algo increíble porque no tenemos ni cercanamente ningún tratamiento. Y en esta situación, aplicando un protocolo en corteza prefrontal medial, vemos una mejoría increíble. Ojalá y así fueran las respuestas de cualquier tipo de medicamento, wow, pues estaría excelente. Pero muchos de ellos tienen efectos adversos. En este caso, como recordemos, la mayoría de las intervenciones de neuromodulación, estimulación magnética y estimulación de corriente directa, hay muy pocos efectos adversos. Solamente les traje esos protocolos, son protocolos muy nuevos. En el diplomado veremos unos esquemas muy profundos respecto a identificar qué patrones o qué protocolos podemos dar de cualquiera de las sustancias, incluyendo alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas y los otros protocolos que también podemos dar. Como tal, adicción a la comida no lo vemos en este tema, pero hay una plática específica de trastornos de alimentación, que hay tratamientos específicos para los dos que se relacionan mucho, bulimia y atracón. Entonces, hay esquemas específicos de protocolos con estimulación magnética que son bastante positivos y que se suman al arsenal, es decir, si hay algo que le está siendo benéfico, que tiene evidencia científica y que apoya la suma de diferentes intervenciones, hay que añadirlo. En el tema de adicciones hay muy pocas intervenciones aprobadas y tenemos que seguir ampliando nuestro arsenal de posibilidades. ¿La que sigue?
Y ya para concluir, vemos que cada vez hay aplicación de protocolos más potentes y específicos y ha dado un mejor resultado. Sabemos, existen los protocolos acelerados como el SAINT y acaba de salir hace como 2 meses un protocolo que en lugar de dar 90,000 pulsos, que ese sería el SAINT en una semana, da 180,000 pulsos y tiene unos resultados también increíbles. Hay que tratar al mismo tiempo el consumo de sustancias y la comorbilidad y a todos nuestros pacientes preguntar acerca de estas conductas que son también problemáticas. Probablemente adicción a las compras todavía no se reconozca como una entidad diferente, pero la parte importante es que podamos identificar por qué va a afectar la vida de las personas. Y claro, ok, pues es que yo gasto, pues para eso trabajo, pero va siendo algo que va a dificultar que nosotros o nuestros pacientes lleguemos a las metas que tengamos. Y esto es lo que se está buscando desde hace muchos años, hablando de la verdadera psiquiatría de precisión. No hay que competir, cada campo tiene su esquema específico, es decir, los medicamentos no se van a ir pronto, la terapia por supuesto que ocupa su lugar, pero la neuromodulación cada vez más va a potenciar, va a ayudar y va a modular áreas más específicas y esto va a ayudar mucho más a que los esquemas farmacológicos o terapéuticos funcionen mejor. Entonces, no hay que tener miedo, no es como que, ok, la neuromodulación se queda con todo, pero la parte importante es que se añadan estas herramientas. Y solamente es como conocer la amplitud de todos los esquemas farmacológicos y a todos los expertos, es algo que no es como que sea el futuro, ya es el presente y tenemos que documentarnos académicamente para ello. La que sigue, de acuerdo a lo principal que nosotros tengamos en nuestro consultorio, las alternativas, niños, adultos, adicciones, depresión, trastornos de alimentación, lo que vamos a aprender en el diplomado es qué sería lo ideal, con qué equipo, qué intervención, qué tratamiento es lo que más me va a ayudar y de esa manera actuar de manera específica para esos tratamientos. Ya tienen mi página de internet, @LuisDiazPsiquiatra, y no sé si haya alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Qué buena presentación y pues justamente es algo que mencionábamos al principio para los que se fueron uniendo conforme iba avanzando la presentación. Pues esta área de neuromodulación que realmente, como menciona el doctor Díaz, en algunas ocasiones suena futurista, pero realmente no es tan futuro. De hecho, esto ya está, ¿no? Y ya muchos profesionales están empezando a trabajar con ella. No es, digamos que la cura para todo, porque tampoco es eso, pero es una excelente herramienta que funciona por sí sola y como coadyuvante de medicamentos para potenciar los efectos que puedan tener, ¿no? Entonces, eh, por ahí únicamente mencionarles que, como mencionábamos el día de hoy, esta es solamente una de las aplicaciones que podrán ver dentro del el diplomado de neuromodulación. En el diplomado vamos a recorrer desde los aspectos físicos, fisiológicos fundamentales de las terapias de neuromodulación. ¿Por qué? ¿Por qué pueden regular los circuitos neuronales, ¿no? Y por qué en algunos casos podemos incrementar la actividad o reducirla. Todo eso lo van a poder comprender y una vez que tengan esas herramientas van a poder empezar a aprender de todos los especialistas, como el doctor Luis Díaz, en diferentes ramas. La parte de adicción es una de las que más promesa tienen, ¿no, Doc? Desde la parte que los tratamientos que están surgiendo, como pudieron ver en la presentación, día a día van presentando pues, diferentes retos, pero también cosas que no habíamos visto antes, ¿no? En la parte clínica, doctor. Exacto, sí hay muchas cosas que trabajar. Afortunadamente tenemos estas herramientas nuevas y que nos permiten sumar a lo que ya tenemos de arsenal, porque ustedes saben, aquel paciente que consume sustancias es algo muy difícil de controlar. A veces tenemos que internarlo, tenemos que hacer varias intervenciones, nos mandan mensaje en la madrugada o en muchas otras situaciones.
Y es como cualquier otro tema de salud, igual, aunque haya muchas alternativas para depresión, hay un porcentaje de pacientes que no van a responder. Hay protocolos para alucinaciones resistentes a tratamiento, tinnitus, dolor crónico, que tenemos demasiadas enfermedades. En nuestra mente quizá viene ese paciente que cuando viene ya no sabemos qué hacer. Ya le di esto, le combiné con el otro, este le cayó mal, no le funcionó, y desde los tres aspectos, ¿no? La parte farmacológica, la parte terapéutica, pero hay muchos esquemas en donde esos pacientes decimos, wow, ¿y qué más puedo hacer? Ya lo aprobado por FDA no funcionó, ya probé todo lo que no está aprobado y hasta lo que está ahí a dosis bien extraña, y tenemos una gran cantidad de pacientes que lamentablemente no tienen mejoría suficiente, o quisiéramos poder ayudarles o disminuir los efectos adversos. Oye, le va excelente con el antidepresivo, sí, pero ya subió de peso o no tiene nada de deseo sexual. Oye, ¿qué podemos hacer? Claro que se siente mejor, pero está teniendo problemas de pareja porque de verdad no tiene deseo. Entonces hay muchas aplicaciones en el embarazo, lo que están viendo en este diplomado perinatal. O sea, hay demasiadas aplicaciones, y cada uno de los esquemas o de los expertos va a dar para trastornos del movimiento, para epilepsia, para muchas intervenciones, y hay una gran cantidad de expertos hablando de estos temas. Sí, es correcto, Doc. Y aparte, bueno, también como, pues desde la parte de la innovación que tiene esta terapia, algo de lo más importante, en general las herramientas de neuromodulación buscan la no invasividad, ¿no? O sea, todo hacerlo con el paciente totalmente consciente. Hay algunos casos que veremos en el diplomado en los que pues sí ya es necesario hacer lo que se llama estimulación profunda, ¿no? Que ya requiere invasión per se dentro del órgano, pero generalmente la mayor parte de las aplicaciones que existen son no invasivas, ¿no? Y eso pues nos abre un acordeón de aplicaciones para distintas ramas. Vamos a, para no retrasarnos mucho, Doc, vamos a hacer la dinámica que tenemos para poder hacer la entrega de la beca. Les pusimos un link a todos en la parte del chat. Les pedimos que entren y tienen que responder las preguntas. Las personas que tengan las 5 preguntas correctas van a poder participar para poder obtener la beca al 100%. Entonces, rápidamente, abrir, déjenme compartirles la pantalla muy rápido para poder hacerlo. Tienen entonces un formulario que es este, y tendrán que poner su correo y su número de teléfono, su nombre, y contestar a estas preguntas, que tendremos una breve retroalimentación una vez que se respondan. A las 7:52 estaremos cerrando los formularios para que podamos revelar las respuestas, ¿no? Entonces, tienen 2 minutitos. La primera es, ¿cuál de los siguientes elementos forma parte del ciclo de la adicción descrito en el modelo neurobiológico? Tenemos desde la respuesta de plasticidad compensatoria, el binge o intoxicación, o la neurodegeneración progresiva. Posteriormente tenemos la segunda pregunta, que dice, según los datos presentados, ¿qué porcentaje aproximado de pacientes recae en el consumo dentro de los 4 años posteriores al tratamiento? ¿50%, 70% o 90%? Seguimos con la siguiente, que es, ¿cuál de los siguientes factores se menciona como predictor de recaída en el consumo de mejora en funciones cognitivas, síntomas de ansiedad, incremento en la adherencia terapéutica? Llegamos ya a las últimas 2, que es estudios sobre estimulación magnética transcraneal en trastorno por consumo de alcohol. ¿Qué cambio neurobiológico se ha observado? Reducción del volumen hipocampal, cambio en la conectividad funcional, aumento de la neurogénesis cortical. Esas son las 3 opciones. Y llegamos a la última pregunta. Terminando yo de leer esta pregunta, ya no aceptaremos más formularios. Aquí ustedes pueden ver claramente que van 9.
En el caso clínico de comportamiento sexual compulsivo tratado con TMS, ¿cuál fue uno de los resultados principales tras 4 semanas? Reducción del 30% en escalas clínicas, reducción del 90% en escalas de compulsividad y ausencia de cambios significativos. ¿Ok? Entonces, cerramos con estas 16 encuestas. Voy a abrir acá para ver, bueno, al final fueron 20, ahí que no se vea que haga trampa. Y vamos a filtrar acá nada más a las personas que hayan respondido a las 5 preguntas. Serán los que puedan participar para, no sé si están viendo, estoy abriendo, creo que no les estoy compartiendo, denme un segundo. Sí, sí, sí se ve. ¿Se ve? Ok. Voy a presentar entonces el archivo con las respuestas. Que está acá. Acá es donde voy a hacer la filtración para las personas que tuvieron solamente las 5 respuestas correctas. Vamos a darle a aceptar. Y son solamente 3 personas, 4. No es cierto, son 5 personas. Vamos a ponerlas acá. Es Alexander Moreno, Daniel Enríquez, Judith, Vanessa, Andrea Birna y Lucelena Torres. Estas 5 personas participan para la dinámica entonces de la premiación para una beca al 100%. Y mientras tanto, doctor, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a responder por acá unas preguntas en lo que hacemos la dinámica para la ruleta que tenemos ya para la premiación. Por acá nos pregunta Fabio Guerrero. Doctor Díaz, ¿el craving tiene una relación específica con la amígdala? ¿No se podría estimular o lesionar esta área con radiofrecuencia o DBS para impactar en ello? Gracias, de parte del doctor Fabio Guerrero, neurocirujano funcional, y pues también dice que es una excelente charla. Está en silencio, doctor. Ok, sí, por supuesto. El craving tiene muchos componentes. El más importante sería la parte prefrontal, pero lógicamente se conecta con la amígdala para que de ahí venga el recuerdo. Solo estimular la amígdala se queda muy, muy corto. Recuerden que ahora lo que sabemos de algunos trastornos mentales o del mal funcionamiento en cuanto a consumo de sustancias tienen que ver con tractos. Tendríamos que poder mapear si es que fuera la misma área que fuera afectada en cada paciente e inhibir específicamente cuando se active. Se podría, a lo mejor, sí con radiofrecuencia o con algunas otras técnicas de neuromodulación, pero tendría que ser como todo en todo el tracto. Lo difícil de llegar a esas áreas es que son áreas profundas. Entonces, tener la potencia para llegar de manera profunda no es tan sencillo. Probablemente alrededor de 10 a 20 años ya tengamos fotobiomodulación, que puede llegar muy profundo, pero sin dañar, pero ahorita no tenemos forma de llegar de manera tan profunda. La estimulación que damos es superficial, por eso es que damos estimulación en corteza prefrontal, que podemos llegar muy pronto y de esa manera, de manera secundaria, regular los tractos. Si fuera tan sencillo en llegar a esas áreas profundas, ya tendríamos tratamientos muy buenos para Parkinson o para muchas otras alteraciones. Es buena idea, pero todavía no tenemos la tecnología. Por eso es que en Parkinson, cuando se considera necesario, los estimuladores profundos siguen siendo increíbles. Se pone de manera profunda, se estimula, se pone una batería y eso no lo alcanzamos con estimulación magnética ni estimulación de corriente directa. Afortunadamente no se requiere tanto, pero sí, de manera específica sí son esas áreas, pero no tenemos la tecnología actualmente. Sí, además recordar que las terapias de neuromodulación buscan justamente la regulación desde la corteza cerebral, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de dispositivo, de la fuente de energía que usemos para hacer esta estimulación, puede ser magnética como en la TMS o eléctrica como en la TDCS, no alcanzan profundidades, ¿no? Tan altas. Entonces, más bien, valga la redundancia, tan profundas. Entonces no podríamos llegar a este tipo de estructuras en el cerebro. Por acá nos piden que mostremos las respuestas. Claro que sí. Por ahí también vamos a poner acá, están
les estoy compartiendo, déjenme ver qué les estoy compartiendo, porque ya pueden ver mi pantalla. Ok, Sí, muy bien, entonces, déjenme cerrar los que les queremos compartir, doctor, que son las respuestas correctas, sobre todo para que pues no queden ahí las dudas. Entonces, acá está, solamente fueron estas personas las que tuvieron las respuestas correctas, las 5, y vamos a ver acá en preguntas. No es cierto, discúlpenme, es en respuestas, y aquí tenemos que verlo. Denme un segundo, aquí está. Entonces, para la primera pregunta, la respuesta correcta, que era ¿cuál de los siguientes elementos forma parte del ciclo de la adicción descrito en el modelo neurobiológico? La respuesta correcta era el binge o intoxicación. Doctor, ¿tiene algún comentario ahí? Si usted me dice para que agregue algo, me dice nada más, ¿eh? No, adelante. Pues recuerden, esas áreas es la preocupación o anticipación, el vincho atracón y la abstinencia. Muy bien. Para la segunda, la respuesta correcta era el 90%. De hecho, en la presentación el doctor Díaz lo mencionó, que justo es uno de los, ¿cómo decirlo?, de los valores más preocupantes, ¿no?, que mucha gente recae. Tenemos después la tercera pregunta. La respuesta fue, ¿cuál de los siguientes factores se mencionan como predictor de recaída en el consumo de sustancias? Mencionaba por ahí el doctor síntomas depresivos, el craving y los síntomas de ansiedad, que era la respuesta correcta a la pregunta. Después tenemos estudios sobre estimulación magnética transcranial en trastorno por consumo de alcohol. ¿Qué cambio neurobiológico se ha observado? Principalmente la respuesta correcta era el cambio en la conectividad funcional. Y finalmente tenemos en el caso clínico de comportamiento sexual compulsivo relacionado con TMS, ¿cuál fue uno de los resultados principales tras 4 semanas? Y bueno, algo que resaltaba el doctor Díaz era que pues el 90% de los pacientes reportó escalas de compulsividad reducidas, ¿no? Entonces, es una medición pues súper importante para esta parte de las adicciones. Y bueno, me informan por ahí, chicas, si ya estamos listos para poder hacer la premiación. Si tienen alguna duda, aprovechemos para poder hacerla con el doctor, y si no, pues ya para pasar directamente a la premiación. Recordarles que empezamos este viernes 17 de abril con este programa, que pues lo repetimos cada año. La ventaja que tendrían de empezar pues un año antes, y que la verdad es un programa muy completo, no solamente desde la parte teórica, ¿no?, sino también desde la parte de que van a tener a los equipos, a los dispositivos ahí enseñándoles, van a poder ver diferentes alternativas, opciones de dispositivos, costos. A la gente que normalmente se inscribe al programa, los patrocinadores les ofrecen pues algunos descuentos, y lo que buscamos con este programa es llevarlos de la mano, ¿no? Desde que no saben, no conocen nada del área, que vayan conociendo la teoría, que vayan conociendo las diferentes herramientas que están disponibles, hasta aplicarlas directamente en las patologías que vamos a ver a lo largo de estas 300 horas en el diplomado, que empieza el 17 de abril. Vamos a hacer entonces la premiación. La primera persona que salga por ahí tendrá, ¿qué es primero, Cas? ¿Es el 30? Hola, buenas noches. Conforme va a salir el descuento en la ruleta y el nombre al mismo tiempo. Entonces, giramos las dos juntas y vamos a ver cuál es el que se gana. Dale, adelante. Entonces empecemos Bien. con la primera. Y la primera persona, que es Daniel Enríquez, tiene un 50% de descuento en su inscripción. Vamos con la siguiente. Esta es la buena. Y queda entonces para Andrea Cruz, la ganadora de esta beca al 100%. Por ahí, por favor, si pueden enviarnos mensaje para capturar todos sus datos.
Y finalmente tenemos un descuento adicional para una última persona. Ay, no, no, no. Mira, giró mal. Bueno, sale entonces Daniel y es el que le toca el descuento del 30%. Muchísimas gracias a todos por participar en esta dinámica. A toda la gente que quiera inscribirse, aún tenemos algunos lugares. Estamos ya por cerrar. Y recuerden que este programa es el único en toda Latinoamérica que tiene el aval de una universidad pues de tanto prestigio como es la UNAM, ¿no? Si bien es súper importante toda la parte formativa, pues también es muy importante tener pues este tipo de certificados, ¿no? Por cualquier cosa. Agradecemos también a MaxTeam que le damos la bienvenida a México como un nuevo dispositivo de estimulación magnética transcraneal. Y pues perfecto, doctor, algo con lo que quiera cerrar este webinar. Estamos muy emocionados ya de poder empezar este viernes. Está en silencio, doc. Perdón. Bienvenidos, los esperamos ver pronto. Cualquier duda tienen mis redes sociales, @LuzDiazPsiquiatra. Y pues muchas gracias por todo, a todo el equipo que siempre está ahí al mando, a Monse, a Fátima, Alan, muchas gracias. Y a Maxim, bienvenidos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doc. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche y estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego. Muchas gracias, excelente presentación. Hasta luego, gracias.